bienvenidos al Martesitos. Yo soy Ale. Hola, yo soy Gaby. Hola, yo soy Luar. Luar, qué gusto tenerte. Amiga Luar está desde Barcelona platicando con nosotros en este Martesitos. Luar es de los profesores de la Academia o Instituto de Joseph Soler, que bueno, cambió mi vida cuando encontré ese libro. Me tocó en un aeropuerto de casualidad que andaba comprando, no me acuerdo qué, para mis hijos y vi el libro de El Ser. Y bueno, o sea, el avión no fue demasiado corto el vuelo porque yo estaba emocionadísima leyendo y dije, no, bueno, o sea, llegué, lo leí en 2 días. Es emocionante cuando te topas con esta información tan maravillosa, literal cambió mi vida, entonces me emociona mucho tener aquí al lugar. Y estás a 7 horas de diferencia, entonces agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros porque llenas aquí este espacio que todos estamos buscando, estas respuestas, estos procesos, cómo facilitarlos. Entonces, el hecho que estés aquí a platicarnos sobre los llamados del alma, bueno, es maravilloso. Entonces, primero que nada, agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Primero de todo, agradeceros a vosotras por el espacio que creáis y por el trabajo que hacéis también de compartir. Eh, Supongo que una información muy valiosa para la gente, porque hay mucha gente que está en su proceso de transformación, de crecimiento, y bueno, y tener estas guías, estos espejos en los que poder mirarnos, pues creo que es algo muy valioso. Exacto. Me encanta. Gracias, Luar, de verdad, por estar el día de A hoy. vosotras, Yo estoy muy feliz de conocerte y bueno, pues comenzamos. igualmente. Empezamos con los agradecimientos, como cada martesitos. Hoy estoy muy agradecida por la tecnología para tener aquí al lugar desde Barcelona con nosotros. Estoy muy agradecida. El buen uso de la tecnología, bueno, nos ha conectado a todo el mundo entero y eso es algo que estoy muy agradecida. Estoy agradecida por los libros de Joseph que han cambiado, transformado mi vida. Estoy agradecida por las amistades, los maestros que han llegado a mi vida, para mostrarme estos, como dice el lugar, estos espejos para mis hijos, que son mis espejos, mi pareja, todo, mi familia. Estoy agradecida por la familia de todos ustedes, los maestros que han llegado en su vida y estoy agradecida por el día de hoy, estar aquí con ustedes. Me encanta. Gracias, Ale. Muy bien, muchas Y bueno, gracias, Ale. siempre, Luar, tenemos esta pregunta que la verdad es que a mí en lo personal me encanta porque nos ayuda como que a conocer un poquito más a nuestro invitado. Entonces, para comenzar el día de hoy, me encantaría hacerte esta pregunta. ¿Cómo empieza, Luar, esa búsqueda de saber que hay algo más, de saber que se puede llenar, de saber que puede encontrar ese camino? ¿Cómo empezaste? Cuéntanos. Pues empiezo con mucha gente a través de una situación intensa, en este caso de una enfermedad. ¿Vale? A mí me diagnosticaron una enfermedad en 2001, una enfermedad de esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica. Entonces, en 2004 es como que tocó fondo ya. Habían pasado toda una serie de cosas en mi vida, que además de la enfermedad, pues hizo que en 2004 tocara fondo. Y a partir de ahí es como que no podía ir más abajo. Y cuando estás en ese punto, pues solo queda ir para arriba, ¿no? Y ahí apareció una persona que, bueno, que me ayudó. Era una naturópata o es una naturópata y a través de varias herramientas pues empecé a conectar conmigo. Empecé a conectar conmigo, o a reconectar conmigo y empecé a conocerme más, ¿no? Es como que estaba viviendo muy desde la mente y empecé a vivir un poquito más sintiendo el cuerpo y sintiendo lo que realmente quería. Y a partir de ese punto, pues bueno, he hecho como diferentes cambios en mi vida, diferentes puntos de transformación, bueno, de evolución. Y en uno de esos puntos, pues conocí a Josep, ¿vale? Unos tíos míos me regalaron un curso con Josep, un curso de fin de semana presencial, y bueno, yo no lo conocía. Y fui a ese curso y bueno, además de conocerlo, pues me llevé varios regalos del curso. Me sirvió, entre otras cosas, para poder materializar todo lo que yo estaba ya pensando, ¿no? Es como que en ese proceso es como que te empiezas a hacer preguntas y empiezas a ver que, bueno, que a lo mejor las cosas no son como tú crees y el mundo se empieza a caer. Entonces, con el curso de Josep es como que me di cuenta de que eso que yo estaba pensando que tenía ahí dentro, pues como que pude materializarlo. Fue un paso más en la materialización.
Y bueno, y a partir de ahí, el contacto con Josep queda como en stand-by, y al cabo de 3 años, pues volvemos a conectar. En esos 3 años sí que nos habíamos mandado algún correo, habíamos mantenido de alguna forma el contacto. Pero a finales de 2015 volvemos a conectar y bueno, él me ofrece de formarme en los diferentes cursos, no hacemos un intercambio, yo me puedo formar con los cursos de Josep y yo le aporto algo a él también. Y entonces todo 2016 fue para hacer los cursos varias veces, para formarme bien. Y a partir de ahí ya empezamos en 2017, creamos la Escuela de Aventura del Ser con Josep y con más gente. Y ya en 2018 empezamos a dar, por ejemplo, en el curso en el que conocí a Ale, que es el curso online de Aventura del Ser, el arte de escuchar la vida y alinearse con sus mensajes. Y que bueno, que ya es la 5.ª edición esta. Y es un Wow. curso que lo que hacemos es enseñar diferentes herramientas para poder vivir de una forma más consciente, ¿no? Enseñamos lenguajes para poder comunicarnos con lo que sucede en nuestro alrededor, en nuestra vida. Es espectacular que nos cuentas, después de todo este momento de búsqueda interna para ti, ¿no? Y que hayas llegado a este proceso y lo has llevado de la mejor manera posible. Te felicito, que mucha gente se queda en el síntoma y en el cuerpo físico y en el proceso de sanar, pero no entiende esta parte de la alineación que nos vas a platicar ahorita, que es la Sí. parte de la alineación. Una cosa que quería comentar es que en el primer curso que hice con Josep en 2012, uno de los mensajes que me llevé a través de una práctica que se explica, bueno, después hablaré del libro del lenguaje del alma. Pues hay una práctica que se explica en el libro del lenguaje del alma, que es esculpir el síntoma. Entonces tú lo que haces es hablar con el síntoma y para conectar con el propósito. Entonces yo el mensaje que recibí en esa práctica fue que estaba yo, lo que hice fue esculpir la enfermedad. Y el mensaje que recibí fue que estaba ahí para que cambiara. Entonces yo sentí que me estaba diciendo que iba a cambiar por las buenas o por las malas. Entonces como que la enfermedad de alguna forma me iba a empujar a esa transformación. Y que si yo le hacía caso y me ponía en alineación, en coherencia, pues que iba a ser todo mucho más armónico, orgánico. Y si yo quería no hacerlo o no ir a esa transformación, a ese aprendizaje, pues que la enfermedad me iba a empujar para ir ahí. Entonces, eso fue un aprendizaje muy grande, ¿no? Y ante eso, ¿qué haces? Pues abrirte al cambio. Lugar, hasta cierto punto entonces, en los cursos prácticamente nos muestras eso de esa prevención de decir, oye, escucha tu cuerpo antes de llegar a un punto en donde ya te lo está diciendo a gritos, ¿verdad? Porque normalmente vamos por Claro, la vida sin poner esa atención y sabemos que nos está hable y diciendo, oye, eso no me gusta, eso no me hace bien, eso, no muchas cosas, pero nos estamos enfocados y pendientes en otras situaciones que no volteamos, ¿no? Entonces llega un punto en donde dices, veme, y volteas y dices, ¿qué es lo que quieres de mí? Entonces, wow, me maravilla. sí, sí, es así. En realidad tenemos la capacidad de que no tuviera que llegar a ese volumen, las señales, ¿vale? Con la intuición, sintiendo el cuerpo, podemos ver si hay algo que no está bien, si a través de las intuiciones podemos ver si estamos haciendo algo que queremos hacer, si no estamos haciendo algo que queremos hacer, o que decimos algo que no queremos decir, o al revés, ¿no? Y todo eso lo sentimos en el cuerpo. Si no escuchamos nuestro cuerpo, pues se va a acabar manifestando en nuestra vida, en nuestro escenario o a través de nuestro cuerpo. Entonces, la escuela lo que hace es enseñar los lenguajes para que tú puedas entender qué está pasando, ¿no? Es para que no tengan que llegar esas señales tan intensas. Es importantísimo esto porque estamos bien pendientes de lo que está haciendo todo el mundo, pero no estamos pendientes de lo que está pasando acá adentro. Entonces, Joseph nos enseña, nos muestra que hay llamadas suaves, que es
se te pierde algo, se te estropea el coche, se te poncha una llanta, o sea, llamadas suaves y luego cuando no atiendes esas llamadas suaves ya llegan como llamadas un poco más fuertes, donde empiezas a ver el síntoma en tu cuerpo, ¿no? Entonces, sí es importante ver, reconocer esta parte y nos enseña, Joseph Loar me enseñó a reconocer estos llamados. O sea, hay hasta una persona que platicó en una de mis clases de que se descompuso su aspiradora y que, o sea, que estaba reflejando, ¿no? Entonces, es importante, cada cosa que tenemos a nuestro alrededor está reflejando algo del momento. Entonces, son las llamadas suaves y luego las llamadas más fuertes, ¿no? Que podemos ir reconociendo. Y es creo yo que es una de las cosas maravillosas. Acabamos de hacer otra vez la del esculpir el síntoma y yo lo trabajé en mi persona y bueno, se me quitó un dolor que yo traía ahí persistente por un año, y dije yo, no, bueno, o sea, qué maravilla, de verdad, impactada, impactada. Sí, sí. Son herramientas muy, muy potentes y cuando las aprendes a usar, cuando las descubres, cuando las desarrollas, las puedes aplicar cada día, o sea, en tu día a día, Exacto. ¿no? Eso y además, pues, sí. Perdón, sí, continúa. No digo que además afinas tu intuición y no hace falta que tienes muchas herramientas para que no llegue a manifestarse, digamos, una desgracia, ¿no? Una enfermedad, algo que te haga parar de golpe en tu vida, ¿no? La intención es que no llegues a ese punto, que tengas herramientas para poder oír el susurro de la vida antes de que te pegue el grito. Y Y es bueno, que, esto, sí, a perdón, ver, perdón, amiga. Ale. No, no, es que digo, hasta cierto punto soy consciente de eso, soy consciente que están esos llamados, pero en realidad no sé cómo interpretarlos, es difícil, ¿no? Es Mm. saber decir, bueno, sí, pero y luego, ¿verdad? ¿Qué hago con todo eso que está sucediendo, no? Eso me llama mucho la atención, me gustaría saber más, ¿saben? No, bueno, Vale. es Sí, impactante. Antes hablabais o me ibais a preguntar de la alineación, Sí, ¿vale? Entonces, hablamos de estar alineados cuando nuestros cuerpos están todos alineados. Bueno, habrá gente que se pregunte qué quiere decir nuestros cuerpos, ¿vale? La gente que se identifica solo con el cuerpo físico, pues vive en ese paradigma, ¿no? En el paradigma de que solo existe el cuerpo físico. En Aventura del Ser, pues lo que hablamos es de 5 cuerpos. Está el cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo emocional, cuerpo mental y cuerpo espiritual. Y cada cuerpo tiene su propósito, tiene su información. Entonces decimos que estamos alineados cuando estos 5 cuerpos apuntan en una misma dirección. Estamos desalineados cuando no están, cuando estos cuerpos apuntan en diferentes direcciones. Por ejemplo, tengo el impulso de estudiar Bellas Artes, ¿vale? Pero mi familia es una familia de doctores o de médicos y se supone que tengo que estudiar medicina. Entonces ya tengo el propósito que va por aquí, mi cuerpo mental que va por allá, ¿vale? Quizás yo no me permito sentirme ese propósito no, ese impulso que me impulsa, que me llama a estudiar Bellas Artes. Entonces, como yo no puedo escuchar eso, pues seguramente no puedo expresar la emoción que estoy viviendo en ese momento. Entonces, todo eso se va, si se persiste en el tiempo, pues va a ir al cuerpo energético y se puede acabar manifestando en el cuerpo físico. Lo que quiero decir con esto es que si yo estoy haciendo algo que no quiero hacer por una idea, por una mente, por una creencia, pues todo eso se va a acabar manifestando en el cuerpo o en el escenario. Cuando digo escenario, digo en lo que sucede a mi alrededor. Pero al final todo es eh, emociones y mente. Se puede simplificar así. Después por detrás también está el propósito, que está relacionado con el cuerpo espiritual. sí. Es cuando se te desalinea la cadera o cuando algún problema con el ojo, o sea, son llamados que no quieres ver eso, entonces que tu mente está pensando una cosa y tu cuerpo está haciendo otra, entonces es cuando empiezas a Sí. reconocer esa desalineación, entonces a ver, hay que juntar todo hacia la misma dirección, encontrar el propósito para poder
seguir, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para que sea más claro. Eh, Sucede algo en mi vida. Bueno, primero de todo quiero decir una cosa que dice Josep, que lo explica mucho en el último libro, que ahora después si queréis lo nombro, pero lo que dice es que el cuerpo no te habla, el cuerpo te escucha. Es decir, le estamos mandando un mensaje a partir de nuestras creencias, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y el cuerpo escucha eso y actúa con total perfección al mensaje que le estamos enviando. Vale, Es cierto. entonces, supón que sucede algo en tu vida que tú no quieres ver, ¿vale? Hay una parte tuya que lo está viendo y otra parte tuya que por la razón que sea prefiere no verlo. Ahí nos desalineamos. Esa desalineación la sentiremos. Si prestamos atención al cuerpo nos daremos cuenta de que estamos desalineados. Si prestamos atención a lo que está sucediendo y no le ponemos juicio, pues también nos daremos cuenta. Pero si hay una parte mía, la parte mental, la parte de los lentes, eh, que dice yo no puedo ver eso por una idea que tú tengas, pues vas a hacer lo posible por no verlo. Entonces ahí es cuando nos desalineamos. Pero todo parte de una creencia, de la creencia de que yo no puedo ver esto, yo no puedo hacer esto, yo. Hay una creencia que en realidad nada significa nada en tu vida. Lo que sucede en tu vida, tú lo nombras a partir de tu mente. Nada de lo que está afuera existe. Existe en el momento en el que tú lo captas con tus sentidos, lo interpretas con tu mente. Y ahí tú le das un significado. Por eso la ciencia dice que no existe la realidad objetiva. Lo que dice es que existe la realidad subjetiva. Por tanto, existen tantas realidades subjetivas, personales, como observadores hay. Exacto. Es ver algo que está sucediendo, entonces como verlo de la neutralidad. Pero cuando uno lo define, le dice, eso está bueno, eso está malo, eso me lleva al éxito, eso me lleva al fracaso, o sea, tú lo estás definiendo, entonces no puedes ser objetivo porque lo estás viendo desde como tú piensas o lo estás definiendo, entonces es lo que está diciendo. Entonces, nada más explíquenme algo. Hasta cierto punto lo que sucede puede ser físico o también puede ser una situación que se vive. ¿Son dos formas de que sucedan las Sí, cosas? Ok. sí. Yo lo que me he encontrado es que la gente, las personas, es como que pueden ver más claramente que lo que pasa en mi mente, en mi psique, pues se manifiesta en el cuerpo. Entonces es como que lo ven claramente porque, bueno, forma parte de lo mismo. Lo que le cuesta más entender o le cuesta más aceptar es que si se te rompe el calentador o se te rompe una bombilla, pues eso tiene que ver contigo o con la gente que vive en la casa. O sea, de alguna forma está relacionado. Entonces, claro, la gente dice, pero ¿cómo puede ser que yo que estoy aquí y el calentador que está allí, pues que lo que me pasa a mí se esté manifestando ahí, ¿no? Y bueno, realmente, si miramos las tradiciones antiguas, las tradiciones orientales, pues lo que dicen es que todos somos uno. Si miramos la física cuántica, pues podemos entender que estamos en un todo de partículas subatómicas, de átomos, de electrones, eh, y ahí se crea todo. Entonces, si tenemos la creencia de separación, si vivimos en la separación, pues yo pensaré que eso no tiene que ver conmigo. Cuando nos damos cuenta de que todo está unido a nivel atómico, si nos vamos a la física cuántica a nivel atómico, pues nos podemos abrir a la posibilidad de que sí, de que lo que sucede ahí, de que si me estropea la computadora puede tener que ver conmigo. Claro. O sea, de hecho, dan un ejemplo en el libro donde dice que pide la computadora a Joseph, o no, creo que es Joseph, y no funciona, y pide otra y no funciona. Entonces hay algo que ahí él está queriendo informar, pero que realmente no cree que, o sea, que no está alineado lo que quiere hacer con lo que está pensando. Entonces,
cuando no llega ese correo, no puedes mandar ese correo, se te borra ese correo, ¿qué es lo que estás tratando de decir que no quieres decir? ¿O qué es lo que no está alineado con lo que estás sintiendo, con lo que estás explicando, diciendo? Entonces, es importante ver eso, cómo se refleja, ¿no? Cómo se refleja en el pensar. Un ejemplo muy menso, desperté, caminé y me pegué contra la pared el pie. Entonces es el pie, a ver, estoy dando un paso, estoy realmente convencida de dar el paso, ¿por qué me está pegando? Entonces es tomar esas señales y qué significa para ti, que eso es lo que estabas preguntando, Gabriela. O sea, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué estás viviendo tú en tu escenario que es algo que tú estás viviendo? No qué significa para Luar, ni qué significa para Ale, sino qué significa para ti eso, qué percibes tú. La intuición es importantísima aquí porque es tu definición, es tú, qué está pasando en ti, ¿no? Entonces empiezas a escuchar estos llamados que son los que son físicos o afuera de ti, son como llamados suaves porque puedes, se me cae la taza, ¿no? Se rompe la taza, que se está rompiendo, que no está que soltaste, o si me entiendes, empiezas a ver esos llamaditos, estas mensajitos, ¿no? Que se me hace maravilloso empezar a estudiar eso, verlo. No, que yo creo que hasta cierto punto ahorita como humanidad estamos volviendo a conectar con eso, ¿verdad? Y necesitamos una explicación, pero anteriormente me imagino que así se vivía, ¿no? Quiero pensar que estaban más atentos a lo que sucedía, ¿no? Tanto en las cosechas, no en el mundo, ¿verdad? Y llega un punto en donde como que si nos hubiéramos desconectado, así lo veo yo, no sé, Luar, ¿cómo, qué piensas acerca de esto? Y es tener otra vez Sí, la conexión, porque la intuición de nosotros es maravillosa, ¿no? sí. Y creo que vivimos en un mundo que nos invita a conectarnos con lo que hay fuera y desconectarnos de lo que hay dentro. Es como que hay muchos estímulos fuera y ponemos la atención ahí. Después otra cosa que sucede es que solo tenemos la creencia de que existe un mundo físico, un mundo material, cuando el mundo material seguramente sea el menos importante de todo, ¿no? La parte física. Y cuando prestamos atención a lo que sucede fuera, no prestamos atención a lo que sucede internamente, a lo que sucede dentro. Y entonces nos desconectamos de lo que sentimos, de las intuiciones, de lo que sucede en nuestro cuerpo, si tenemos algún síntoma. Entonces, eh, Sí, sí es cada vez, sí es buenísimo esto de reconocer, porque luego Joseph nos enseña a reconocer el regalo en cada situación. Entonces, ¿qué quiere decir con eso, Luan? ¿Qué quiere decir Joseph con recoger el regalo de cada situación? sí, en las situaciones que nos suceden, aunque en un primer momento podemos verlas como un contratiempo, una desgracia, una enfermedad, pues todo eso tiene un regalo. Primero de todo, si a una persona pues le diagnostican un cáncer, no puedes ir al lado no puedes ir con ella y decirle tienes un regalo, porque te vas a quedar sin amigos, Sí, claro. te van a echar y te vas a quedar sin amigos. Este proceso de recoger el regalo tiene como diferentes pasos. Entonces, la persona tiene que abrirse a poder escuchar que hay un regalo. Si no está abierto, es como que tú no le puedes decir nada, que no va a ver que hay un regalo ahí, no va a ver que hay un regalo. Cuando está abierto, le puede plantearse la opción de que eso tiene algo que ver con él. Ese sería el segundo paso. Y cuando estás abierto a que tiene algo que ver contigo, pues recoges el regalo en el momento en el que recibes el mensaje de eso que está sucediendo. Mm, Cuando vives desde la mente, desde el ego, desde el personaje, todo está separado y tú eres víctima de las cosas que te suceden. En el momento en el que te conectas con tu ser, con tu parte inmaterial, podríamos decir, eh, entonces entras dentro de una conciencia de unidad y las cosas que suceden tienen que ver contigo. Todo está unido y eso tiene que ver contigo. Otra cosa que decimos y que es así es que somos artistas creadores. Somos una conciencia
que está atrayendo la realidad que está viviendo. En el momento en el que te haces consciente de eso, pues lo que sucede no es algo que está fuera, que no tiene nada que ver conmigo. Lo que está sucediendo, de alguna forma yo lo he atraído y lo he atraído con un propósito. O sea, cuando digo yo me refiero a mi ser, a mi parte inmaterial. Claro. O sea, es como una experiencia que ha traído mi parte inmaterial para que la parte física la experimente en su vida. Cuando tomas conciencia de eso, es como que todo lo ves de otra manera. Te conectas al propósito de eso que está sucediendo, ya no te sientes víctima de lo que sucede, sino que te sientes protagonista. Incluso tienes la capacidad de transformar eso que está sucediendo. Josep habla de las señales, ¿no? De las señales lo que están haciendo es mostrarnos que estamos desalineados. En el momento en el que nosotros podemos tomar ese mensaje, esa señal ya no tiene sentido. El sentido de esa señal era mostrarnos la desalineación. En el momento en el que lo tomamos, pues digamos esto puede bajar la intensidad o puede desaparecer. Eso sucede con las enfermedades o con los síntomas físicos. Cuando aparece un síntoma físico, podemos sentirnos víctimas de eso o podemos conectarnos al propósito de lo que está sucediendo y a partir de allí ser el protagonista y tomar el propósito ese. Cuando hacemos eso, la señal ya no tiene sentido, porque la señal está ahí para que te das cuenta de algo. Cuando tomas ese mensaje, pues la señal puede desaparecer o puede bajar la intensidad. Por ejemplo, con la enfermedad. Yo con mi esclerosis múltiple, pues he estado tranquila muchos años. He estado tranquila porque tomé el mensaje y he podido, o sea, el mensaje fue ese, que o cambias por las buenas o cambias por las malas. Claro. Entonces yo empecé a cambiar y yo sabía que cambiando, que tomando los retos que que se presentaran en mi vida, pues la enfermedad iba a estar tranquila. En el momento en el que yo me distrajera y empezara a hacer otras cosas y no prestar atención a mi crecimiento personal, pues la enfermedad podía volver a mostrarse. Y desde 2014, por ejemplo, he tenido solo 2 brotes y anteriormente había tenido muchos más. Entonces, bueno, es como que es mi certeza o mm, mi forma de verlo en mi vida, que eso es así. Yo soy una persona muy mental, muy de tierra, pero que necesito certeza en todos mis cambios, en todos mis aprendizajes. Entonces, lo que yo he experimentado muchas cosas, he hecho muchas terapias, y bueno, algunas me han servido y otras no. Pero bueno, lo pruebo, experimento qué es, sin juicio, no es como si alguien me dice, bueno, a ver a no sé quién que te irá bien, pues yo voy y a lo mejor solo voy una vez y no vuelvo más, pero me abro a esa posibilidad, sin juicio. Después a lo mejor no me sirve y a lo mejor sí que me sirve y sigo, pero es mi forma de crecer, de perder el miedo, de transformarme y de aprender al final. Claro. Es un síntoma físico, amiga, como yo lo interpreto, porque a lo mejor no estoy correcta o es exacto como dice Joseph Boloir. Es un síntoma físico, trae una emoción. Entonces, ves esa sensación o esa emoción y dices, ¿qué es esto? O sea, ¿qué no estoy reconociendo? ¿Qué me está faltando aceptar, integrar, entender de esto, ¿no? De la emoción, no tanto de que, ay, me duele el ojo, sino qué emoción me trae esa situación del ojo, de no ver. Entonces empiezas, ¿qué es lo que no quiero ver? ¿Qué es lo que estoy tratando de evitar ver? Entonces empiezas a analizar y a poder integrar ese síntoma, hay muchas herramientas en los libros de Joseph, una de ellas es hacer grande la emoción esa hasta poder como integrarla. Entonces, eso es todo un proceso, ¿verdad? No nada más lo que estoy diciendo. Entonces, ahí empiezas a tomar esta información y empiezas tú
a crecer y evolucionar en tu propósito. ¿Qué es el propósito de ese síntoma, de esa emoción, de esa sensación? Y lo empiezas a integrar. Entonces es maravilloso. Las herramientas, pienso yo, que son, bueno, un regalo porque les explica. Hay muchos métodos, hay muchas herramientas, hay muchos, pero Joseph los explica de una manera tan sencilla y aterrizada, puntual. Las clases, no, bueno, en los cursos te explica, te dan ejemplos y es hasta trabajamos con personas ahí mismo por Zoom, y empiezas a entender cómo aplicarlas tú diariamente, o sea, y con tus hijos y con tu familia, y entonces llega uno de mis hijos, se me perdió tal cosa, a ver, ¿qué significa eso para ti? Y empiezas a llevarlos a ellos sin decirles qué estás haciendo, pero para que ellos empiecen a reconocer el proceso, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy maravillada, de verdad. Y a permitirnos Sí. sentir, ¿verdad? Hasta cierto punto es eso que me encanta, que hay que sentir lo que te está pasando, siente ese sentimiento, porque normalmente es ese bloqueo y se manda, yo no sé dónde se archiva, porque yo creo que debe ser muy grande esa memoria donde archivamos todos esos sentimientos que vamos como omitiendo, como aplastando, como no pasa nada, ¿no? Porque tengo que seguir. Y sí, es importante voltear a ver y ver qué está pasando, ¿verdad? Oye, Luar, y dime una cosa, me llamó mucho la atención lo de los cuerpos que mencionas, ¿no? De esos 5 cuerpos. Entonces, hasta cierto punto hay que tener esa alineación y esa alineación nos ayuda de una u otra forma a poder, no sé, crear esa realidad que uno quiere, hasta cierto Sí. punto. Sí, somos artistas creadores. En el momento en el que estamos alineados con eso que queremos crear, se tiene que manifestar de forma fácil. Cuando algo no se manifiesta es porque no estamos alineados con eso que estamos hacia ese punto que estamos apuntando. Exacto. Usa la metáfora, Joseph, Ok, porque de las muñecas estas rusas. Sí, Entonces, cuando tú alineas el de arriba, todos los sí, demás se alinean. Entonces vas como sí, todo trabajando en una misma. Me encanta esa. sí. Si queréis, explico un poco más de los cuerpos, porque quizás lo he pasado muy por encima y quizás puede dar un poquito más de claridad y de comprensión. Sí, claro. Hablaba de 5 cuerpos. El primer cuerpo es el cuerpo físico, el cuerpo material, ¿vale? Que hace referencia al cuerpo que se está experimentando en tu vida, en la realidad física que estás viviendo. Aunque le prestemos mucha atención, aunque le demos mucha importancia, ese es el cuerpo menos importante. Si vemos lo que dice la ciencia acerca de la materia física del universo observable, pues dice que es menos de un 5%. ¿Vale? Si la ciencia dice que menos del 5% es materia visible, después habla de energía oscura y de materia oscura, que será el 95%. Entonces, a ese 5% le estamos prestando toda la atención prácticamente. Y está bien cuidar, ir al médico, cuidar tu cuerpo, prestar atención a lo que pasa en tu cuerpo, eso está muy bien. Lo que pasa que es una visión que queda reducida cuando, cuando descubres o cuando observas los otros cuerpos, que en vez de tener solo un cuerpo, tienes 5 cuerpos. Entonces vamos al segundo cuerpo, que es el energético. Como comentaba Ale, hay una metáfora que es la de las muñecas rusas, las matrioscas, que son las muñecas que van una metida dentro de la otra. ¿Vale? Entonces la física, el cuerpo físico es la muñequita más pequeña, que es maciza y que va dentro de las otras 5 muñecas. Entonces, esta metáfora de lo que nos habla es de la jerarquía de los cuerpos. El cuerpo externo contiene a los cuerpos internos y un trabajo en el cuerpo externo se manifestará en ese cuerpo, pero también en los cuerpos internos. Entonces, sabiendo eso, pues vamos a ir viendo los diferentes cuerpos. Está el cuerpo físico, cuerpo energético, que es el que recubre al cuerpo físico. Cualquier trabajo energético pues se va a manifestar en el cuerpo energético, pero va a tener efecto también en el cuerpo físico. En el cuerpo energético pues lo podemos trabajar con terapias energéticas. También nos habla del impulso
para hacer las cosas, de la energía que tenemos para hacer las cosas. El siguiente cuerpo, el tercero, es el emocional, ¿vale? El cuerpo emocional, pues tampoco podemos verlo, pero sí que podemos sentirlo. Imagínate que alguien te da una muy mala noticia, ¿vale? Que ha muerto alguien, que tienes una enfermedad o no sé, una mala noticia. Pues eso lo puedes sentir en el cuerpo. Lo puedes sentir seguramente, pues, si es algo así muy negativo, una noticia muy fuerte, pues quizás lo sientas en la barriga, que se te encoge y sientas como si te hace una pelota en la barriga. Pues la emoción esa la estás sintiendo en tu cuerpo emocional, pero lo estás sintiendo en el cuerpo físico al final. Bien, el cuerpo emocional tendrá efecto, un trabajo en el cuerpo emocional tiene efecto en el cuerpo energético y en el cuerpo físico. Siguiente cuerpo, el cuerpo mental. El cuerpo mental habla de las ideas que tenemos, de nuestra forma de entender el mundo, de entender lo que nos sucede. Es lo que nombra eso que sucede. Lo hacemos a través de creencias. Es como si tuviéramos lentes, como si tuviéramos gafas. Si tú tienes unas gafas de color, con el vidrio de color rojo, pues tú vas a ver el mundo de color rojo. Pero no es el mundo lo que es rojo, son tus lentes. Lo mismo sucede si tienes unos lentes de color amarillo. Lo que está ahí fuera no significa nada hasta que tú lo nombras. Y lo nombras a través de tus lentes, que hace referencia al cuerpo mental. Este es el cuarto cuerpo. Entonces, cuando nos quitamos una creencia, cuando hacemos un trabajo en el cuerpo mental, pues todo eso se reflejará en el cuerpo emocional, en el cuerpo energético y en el cuerpo físico. ¿Vale? A medida que vamos subiendo de cuerpo, pues digamos que el efecto es mucho más grande en los cuerpos, en los cuerpos restantes. ¿Vale? Cuando comentábamos el cuerpo emocional que nombramos que sentimos una emoción, y eso pasa, bueno, has comentado algo, Gaby, del cuerpo, de las emociones, Y que las de sentir apachurras. las Ajá. emociones. Sí. Pues vamos a hacer un pequeño ejemplo de eso para ver cómo funciona con los cuerpos. Sucede algo en tu vida, eso te produce una emoción, ¿vale? Tú lo ves, lo interpretas, lo nombras y eso te produce una emoción, ¿vale? Ya sea de alegría, ya sea de dolor, de tristeza, de lo que sea. Y esa emoción tiene una naturaleza que es como una ola, ¿vale? Sube, 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 sube. Y si podemos utilizar esa fuerza de la emoción, pues esa emoción desaparece. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando no queremos sentir la emoción, Claro. ¿vale? Ya sea, por ejemplo, porque si yo tengo la creencia de que no puedo expresar mis sentimientos, pues lo que voy a hacer es cuando sube la emoción, lo que voy a hacer es frenarla. ¿Vale? Sube, la freno. Sube, la freno. Entonces, toda esa energía que va subiendo y que necesita expresarse, necesita hacer toda esa ola, pues se va a quedar acumulada porque no puede seguir su recorrido. ¿Dónde se acumula esa emoción? Se acumula en el cuerpo energético. Y si eso se mantiene en el tiempo, pues esa energía que está acumulada en el cuerpo energético pasa al cuerpo físico. Y es cuando se manifiesta Un síntoma. como una enfermedad, como un dolor, como algo así. Entonces, cuando eso ha llegado al cuerpo físico, podemos prestar atención al cuerpo físico. Si yo tengo un dolor, pues prestar atención para que pase ese dolor. Pero es mucho más interesante prestar atención a todos los cuerpos. ¿Vale? ¿Qué ha pasado para que esto llegue aquí? Entonces, ha habido una emoción, hay una emoción, no, el cuerpo mental ha manifestado una creencia que ha hecho que yo nombre así lo que me ha pasado. Además, quizás otra creencia ha evitado que yo lo expresara. De eso ha pasado la emoción. La emoción yo no he podido expresarla por la razón que sea. ¿Vale? El problema no es que suceda algo. Si yo estoy alineado con eso que sucede, pues por más que sea la muerte de alguien, de un familiar, pues si yo estoy alineado con eso, no se va a manifestar en mi cuerpo.
El problema es cuando nos desalineamos, cuando hay una muerte de un familiar y yo no me permito sentir eso y yo tengo la creencia de que si este familiar muere, pues yo voy a morir por la razón que sea, o yo voy a vivir peor, pues todo eso va a hacer que nos desalineemos. Claro, Por ejemplo, si voy a poner el ejemplo de mi padre falleció hace unos años, pero él estuvo en la UCI o en la UBI, no sé cómo se llama, en cuidados intensivos durante unas semanas. Entonces, yo que podía ver un poco todo lo que estaba pasando, pues desde mi manera de verlo, pues pensaba que era mejor que se muriera ya, ¿no? Como que ya no ya no iba a salir de ahí y lo que estaban haciendo era como alargar lo que estaba el final de su vida. Cuando conecté con el propósito de lo que estaba pasando, pude darme cuenta de que eso que estaba sucediendo, pues tenía el regalo para cada persona que estaba ahí. Tenía el regalo para la pareja de mi padre, tenía el regalo para mi hermana, tenía el regalo para mí y tenía un regalo para la gente que estaba involucrada ahí. Y cada uno tenía su regalo. Cuando conecté con el regalo que tenía para mí, con el propósito que tenía eso, pues era respetar los tiempos y respetar los procesos de las demás personas. Es decir, yo eh, podía ver lo que estaba sucediendo con una visión mucho más amplia, pero estaba obviando que había más gente y que incluso mi padre necesitaba un tiempo también para despedirse, cuando yo conecto con el propósito que tengo que vivir yo en esa situación, cuando conecto con que los demás tienen su propósito también, pues yo no lo hago desde el personaje, desde el lugar, yo lo hago desde el ser. Entonces yo esa situación, pues no voy a decir, no la disfruté, pero sí que fue una situación que viví con plenitud, que me aportó mucho, que me ayudó a crecer, que me ayudó a expandirme. No es yo creo que es una experiencia que es muy, muy potente. Y vivirla de forma consciente, pues va a hacer que crezcas y que te enriquezca. Puede pasar que hay otra gente, otras personas que se le muere un familiar y está completamente desconectado de su ser y lo vive como con una carencia, como voy a perder eso. Entonces lo vive con miedo, lo vive con victimismo. El hecho de estar conectados al quinto cuerpo, que es el cuerpo que me faltaba por explicar, el cuerpo del propósito, pues va a hacer que puedas vivir las situaciones de forma diferente y que te conectes con el propósito de lo que está pasando. claro. Claro, es muy potente el ejemplo que nos acabas de dar, porque sí, todos tienen su proceso y tú lo vas a ver, lo vas a definir de cierta manera de tu cuerpo a tu cuerpo mental, pero no todo el mundo estaba en la misma cuerpo mental que tú, ¿no? Es algo, o por ejemplo, también dan el ejemplo de la ira, ¿no? El enojo, que es algo que reprimimos muchísimo porque en algún momento nos explicaron que el enojo no era una emoción correcta, ¿no? Entonces, mucha gente reprime el enojo, la ira y luego pues, lo almacenas, o sea, se queda guardado en los cuerpos, como dice Loar, en el cuerpo energético o hasta en el cuerpo físico. Entonces, cuando haces de represión, represión y represión y represión, empieza a guardarse y el órgano ya no tiene la resistencia para guardar esa represión de la emoción que sea, entonces es cuando suelta el síntoma físico, ¿no? Entonces ahí es donde empiezas a reconocer qué es lo que está tratándote de explicarte este síntoma, ¿no? Empieza a reconocer qué es lo que yo tengo que cambiar, transformar dentro de mi vida o dentro de mí y cuál es el propósito de esa transformación y eso, ¿no? Entonces, bueno, son unos regalos que nos explica Joseph cómo integrar, ¿no? En la vida, porque pues todos tenemos procesos diferentes, todos venimos de aprendizajes diferentes, todos tenemos momentos diferentes y no podemos, como dice Loar, ir apresurando a la gente o presionando a que cada quien viva como nosotros estamos viviendo, ¿no? Claro, Claro que sí, completamente de acuerdo, Ale, no puedes presionar, pero ¿sabes qué me maravilla? Escuchar estas palabras que estás diciendo, porque yo también perdí a mi papá
Y el haberte escuchado hace años, bueno, me hubiera sido demasiado útil, ¿sabes? El hacerte más consciente de lo que estás viviendo. Entonces, yo lo viví desde otra situación, desde otra vivencia, sin herramientas y pues obviamente es difícil el proceso. Y no que no sea difícil para ti, sino lo vives de una forma diferente. No dejas de sentir a lo mejor ese mismo dolor, pero no es ese dolor el que te tira, el que te deprime, el que, ¿no? El que te deja, ¿no? Sí, como víctima, tú dices, ¿no? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejaste? O, ¿no? Lo vives con otra. Entonces, gracias por compartirlo. De verdad es muy, muy nutritivo esto y para la gente que nos escucha, creo que puede impactar mucho, porque esto es hacerte consciente, ¿no? Para todas esas herramientas que me están diciendo y que me están platicando, te llevan a vivir esta vida y esas experiencias, pues es una plataforma diferente, ¿verdad? A mí me maravilla esto. Gracias, Luar, por compartirlo. Gracias a ti y gracias a vosotras porque es muy importante el trabajo que estáis haciendo. Estáis dando herramientas para que la gente pueda vivir de forma más consciente pues sus procesos de transformación, su vida, ¿no? Que pueda vivir de forma consciente su vida. Y eso pues habla de eso, desde lo que sucede en el cuerpo físico como una pérdida, como situaciones que pasan. Entonces, Claro. gracias a vosotras por el trabajo que hacéis. Muchas gracias, Duar. Oye, y te vamos a pedir, platícanos una herramienta, una de las herramientas, a lo mejor la del Pero nada más, espíritu. me faltó el quinto, ¿no? Oh, O ya sí, lo... sí, Sí, el el cuerpo quinto es espiritual, el sí, cuerpo sí, espiritual, el del ¿no? propósito. Sí, el del propósito. Entonces, cuando tú conectas con el cuerpo espiritual, eh, todo lo otro cae. Porque o sea, cuando conectas con el cuerpo espiritual, que es el cuerpo más externo, pues todo lo que había en el cuerpo mental cae. De ahí cae la emoción ya no se sostiene porque no hay mente que esté diciendo que eso es así, por tanto la emoción no existe tampoco, por tanto no existe cuerpo energético y por tanto no afecta al cuerpo físico. Es decir, cuando tú estás alineado con tu propósito, pues todos tus cuerpos se alinean al propósito. Hermoso, maravilloso. ¿Qué tal, amiga? No, no, bueno. Y ahora sí, compártenos una de las herramientas, una de las que crees tú que puedan, que se pueda facilitar, que puedan Creo que entender. hay una herramienta, creo que es muy sencilla y y que puede ayudarte a ver, o sea, te puede ayudar a entender cómo nombras la realidad, que es cuando sucede algo en tu vida y te molesta, pues puedes hacer el ejercicio de nombrarlo con una frase. ¿Vale? Decimos con una frase porque cuanto menos palabras utilices, pues más precisas son las palabras que utilizas. Entonces, fijarte en cómo lo nombras. Y ese cómo lo nombras está hablando de tus lentes, de tu forma de tu cuerpo mental. Entonces es un primer paso para hacer consciente los lentes que tienes, las creencias que tienes. Entonces, Por e- se me fue el avión o llegó, entonces, reconocer eso y cómo lo nombro. Ay, me claro, arruinó es muy, el día. Ajá. sí, o el simple hecho de no llegar al vuelo, pues alguien dice no llegué al vuelo, otro perdí el avión, otro se me fue el avión. El verbo que estás utilizando hace referencia a tu forma de percibir la vida. Vale, volviendo al ejemplo que has dicho al principio del curso, de la persona que se le paraba el aspirador, pues la palabra que dijo exactamente fue que se había atascado. No podía haber dicho que se había estropeado, que no funcionaba, que no sé qué. Pero entonces ella dijo se ha atascado. Creo Claro, que dijo esa palabra. sí, Entonces, ese se ha atascado hace referencia a una forma de ver la vida de ella y hace referencia a algo que está sucediendo en su vida que está atascado. claro. ¿No? Entonces, es una herramienta muy potente ver cómo nombramos la realidad. Ahí hacemos consciente nuestro cuerpo mental. ¿Qué Sí. tal? No, Y está eso también, buenísimo, sí, porque no nos damos cuenta. Luego, decimos las cosas, pero no nos damos cuenta de las palabras que estamos usando, la importancia de las palabras. Entonces,
Digo, obviamente no pensar lo demás porque la primera reacción es lo que estás percibiendo, ¿no? Entonces, ahí es donde defines y tomas eso como mensaje. Porque si no vamos a querer acomodarle, ¿no? Así como que, ay, esta palabrita, ¿no? Y dices, no, así no se trabaja, es lo primero que sale. Claro, claro, lo primero que sale, la primera es normalmente lo correcto, ¿no? No, bueno, está espectacular los libros, el que yo leí, el primero que me topé, la bendición que llegó primero fue la numerología del ser y después fue el llamado al alma de Joseph Soler, luego lo subimos también los libros. Vamos a compartir la página para los cursos que estoy tomando, para el que guste. Yo creo que es una de las cosas más maravillosas que ha sucedido en mi vida y agradezco mucho que se me haya caído ese libro del cielo. Agradezco mucho que estés aquí, Luar. Agradezco mucho que estés aquí, amiga. De verdad, algo más que te falta compartir, Luar, ¿qué opinas? Bueno, comentar que Josep ha sacado un libro ahora que se llama Claro. Incorpo, que lo ha Ajá. sacado este año, se ha presentado hace un mes o menos, y que bueno, que habla del cuerpo físico, habla de lo que sucede en el cuerpo, pues del método Incorpo para tomar conciencia de todo eso que sucede. Yo aún no lo he leído, mañana iré a una presentación de Josep que presenta en una librería, donde si iré ahí ya le compraré el libro y ya lo leeré, ya veré Perfecto. exactamente de qué va. Yo sé un poco de qué va, pero tampoco lo he leído. Ay, qué padre. Sí, luego hay que ver cómo conseguir los libros, porque sí, batallé para conseguir el numerología, sí me lo topé, pero el del alma sí fue una dificultad, sí llegó, tardó como 20 días en llegar, entonces sí hay que buscar cómo traernos los libros de Joseph acá para los rumbos. Claro, lo que tenéis que hacer es llevar a Josep para ahí, para que vaya para ahí, que a dar cursos y cosas, y así Ándale, que lleve libros él, o Me bueno, encanta. imagínate qué maravilloso, ¿no? Bueno, yo ya lo ya diré a está eso. hecho, ya está hecho. Amiga, ¿algo más? No, ya creo que tenemos tarea el día de hoy, ¿no? Con esto que nos acaba de compartir Luar, creo que hay mucho por estar, ¿no? En esta atención hacia nosotros, hacia el aquí, y no hacia lo que sucede en el afuera, ¿no? Entonces, yo te agradezco de verdad porque lo que nos acabas de compartir, al menos a mí, me calmó mi alma. Entonces, creo que es algo muy bueno. Gracias. Gracias a vosotras. Gracias, Gaby. Gracias, Ale. Era la primera vez que hacía este formato y me he sentido súper bien. Ay, qué bueno. Cuando gustes, Laura, aquí estamos. Nos mandas un mensajito y platicamos otra vez. Hay muchísimas herramientas que compartir. Que Muy seguir bien, cuando platicando. queráis. Gracias, de verdad, Dua. Y bueno, cerramos con esta frase que me encanta el principito de verdad y el día de hoy sentí que era ese día especial en donde quería compartir esta frase que me encanta. Todo lo que hayas hecho con amor y sinceridad regresa a ti con mayor proporción. No importa cómo paguen los demás, la recompensa viene de arriba y no llena tu ego, sino tu corazón. Gracias. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, amiga. Gracias, Laura, por estar con nosotros. Gracias a los que nos escuchan. Suscríbanse al canal, síganos en las redes, está en Instagram, Gaby A.I.alb o en TikTok también, Gaby y Ale. Entonces, bueno, aquí estamos para poder seguir compartiendo con ustedes estas herramientas, darles los datos de Luar y de Joseph para que puedan encontrarlos más fácilmente. Y bueno, nos despedimos. Gracias, gracias amiga, gracias Luar. Gracias.